En el mundo del narcotráfico casi todo suele explicarse con una sola palabra: violencia. Pero esa explicación es cómoda y muchas veces insuficiente. Porque muchos de los hombres que rodearon a Pablo Escobar no cayeron por una traición inesperada ni por un golpe externo imposible de evitar. Cayeron por decisiones. Decisiones tomadas con calma, con lógica, incluso con convicción. Este no es un relato sobre balas ni persecuciones. Es una historia sobre el momento exacto en que alguien elige un camino creyendo que todavía controla la situación, cuando en realidad ya no la controla. Los hombres de Escobar no eran improvisados, no eran ajenos al riesgo. Muchos habían sobrevivido a fases del conflicto que habrían destruido a cualquiera. Tenían dinero, tenían información, tenían poder. Y aún así tomaron decisiones que los empujaron directamente al final. No porque fueran estúpidos, sino porque leyeron mal el contexto. En sistemas donde el poder parece estable, las decisiones tienden a repetirse. Se hace lo que siempre funcionó. Se confía en las mismas reglas. Se asume que el margen sigue existiendo. Ese es el error más común. Uno de estos hombres creyó que hacerse visible lo volvía intocable. Que hablar, mostrarse y construir una imagen pública le daba control. No entendió que, en este mundo, la visibilidad no protege, señala. Otro decidió actuar como si el contexto político no importara, como si entrenar, armar y preparar hombres fuera solo una transacción técnica. Creyó que podía entrar y salir sin dejar huella. No entendió que estaba operando dentro de un sistema que castiga a quien no pertenece. Hubo también quien eligió escalar el conflicto. Convertir el negocio en guerra. Imponer el miedo como estrategia total. Pensó que el terror obligaría a todos a retroceder. No entendió que cuando fuerzas a un Estado a elegir, el Estado responde con todo, y hubo quien confió en que el poder se heredaba, que las estructuras antiguas seguirían funcionando, que el mundo después de Escobar sería apenas una versión debilitada del anterior. No vio que el sistema ya había cambiado, y cuando quiso adaptarse, ya estaba aislado. 4 hombres. 4 decisiones distintas. Un mismo patrón. Ninguno fue empujado directamente al abismo. Nadie los obligó a elegir como eligieron. Lo hicieron solos. Y eso es lo que vuelve estas historias incómodas, porque muestran algo que rara vez se admite. En muchos casos, el final no llega por un error evidente, sino por una decisión que parecía razonable en el momento equivocado. El problema no es decidir. El problema es seguir decidiendo igual cuando las reglas ya no son las mismas. Durante años, los hombres de Escobar operaron en un entorno donde el poder ofrecía margen, donde los errores podían corregirse, donde el dinero compraba tiempo. Pero ese entorno no era permanente. Cuando el equilibrio se rompió, las decisiones dejaron de tener red de seguridad. Y quienes no supieron leer ese cambio, siguieron avanzando, como si nada hubiera pasado. Ahí empezó la condena. Estas historias no hablan solo de individuos. Hablan de cómo funciona el poder cuando se vuelve rígido. De cómo la confianza excesiva acelera la caída. Y de por qué, en ciertos sistemas, la decisión correcta siempre llega antes del colapso, nunca después. Si te interesa entender estas historias desde el ángulo de las decisiones y no solo desde la violencia, apoya el video con un like y suscríbete al canal. Aquí analizamos los momentos silenciosos que sellan destinos antes de que todo explote. Porque en este mundo, el disparo casi nunca es el comienzo. Es apenas la consecuencia. La primera decisión que condenó a varios de los hombres alrededor de Escobar no fue violenta, fue simbólica. Creer que la exposición pública era una forma de poder. Carlos Leder entendía el narcotráfico como algo más que un negocio. Para él, era una causa, una plataforma, una identidad. Mientras otros operaban desde el anonimato, Leder eligió mostrarse. Hablar, provocar,
construir un personaje público. Creyó que la visibilidad lo volvía intocable, que al hacerse conocido, al mezclarse con discursos políticos e ideológicos, elevaba su posición dentro del sistema. Pero en ese mundo, la visibilidad no protege. Marca. Cada entrevista, cada declaración, cada gesto público reducía su margen de maniobra. Dejó de ser un operador para convertirse en un objetivo. No cayó por una traición interna. Cayó porque decidió hablar cuando el negocio exigía silencio. Su error no fue moral, fue de lectura. No entendió que el poder real en ese sistema estaba en desaparecer cuando era necesario. Y cuando quiso retroceder, ya no había sombra que lo cubriera. Mientras Legder se exponía, otros tomaban decisiones desde un ángulo distinto, pero igual de peligroso. En medio del caos, comenzó a crecer una idea que parecía lógica. Si el conflicto se estaba militarizando, había que profesionalizar la violencia. Ahí aparece una figura que nunca fue un hombre de Escobar, pero que terminó influyendo directamente en el ecosistema que lo rodeaba. Jair Klein no pertenecía al cartel de Medellín. No compartía su estructura ni su lógica interna. Era un externo, un mercenario. Su decisión fue tratar el conflicto colombiano como un encargo técnico. Entrenar hombres. Transmitir tácticas. Entregar conocimiento militar. Creyó que podía operar como en otros escenarios. Entrar, cumplir, salir. Pero Colombia no era solo un conflicto armado. Era un entramado político, social y criminal, donde cada movimiento dejaba consecuencias profundas. Klein no entendió el contexto. No entendió que al intervenir no solo entrenaba hombres, sino que alteraba equilibrios frágiles. Su decisión no lo condenó de inmediato, pero dejó una huella que lo persiguió durante años. Pasó de ser un técnico invisible a convertirse en un nombre asociado a masacres, paramilitarismo y violencia estructural. No era parte del círculo de Escobar, pero su error fue creer que podía tocar ese mundo sin quedar marcado por él. En paralelo, otro hombre tomó una decisión aún más frontal. José Gonzalo Rodríguez Gacha eligió escalar, no contener, no negociar, escalar. Creyó que el terror absoluto era una estrategia válida, que la violencia extrema obligaría a todos a retroceder. Durante un tiempo, funcionó, pero esa decisión tuvo un costo que no supo calcular. Al convertir el negocio en guerra, eliminó cualquier espacio intermedio. Forzó al Estado a responder sin matices. Unificó enemigos que antes estaban fragmentados. Su caída no fue repentina. Fue consecuencia directa de haber cruzado un punto sin retorno. La guerra no distingue jerarquías, solo objetivos. Cada uno de estos hombres tomó decisiones distintas, desde lugares distintos, con lógicas distintas. Pero todos compartieron el mismo error estructural: creer que el sistema seguiría funcionando igual mientras ellos avanzaban. No entendieron que el contexto ya había cambiado, que el margen se había cerrado, que decidir como antes ya no era una opción. Si este análisis te está mostrando cómo una decisión aparentemente lógica puede sellar un destino, deja tu like y cuéntame en los comentarios cuál de estos errores te parece el más subestimado. Porque aún falta una decisión clave. Una que no se tomó desde la exposición ni desde la violencia, sino desde la confianza ciega en un poder que ya no existía. Después de la exposición, del error de leer el conflicto como técnico y de convertir el negocio en guerra abierta, quedó una última decisión que selló destinos de forma más silenciosa. No fue ruidosa, no fue pública, y precisamente por eso fue tan peligrosa. Hubo hombres que creyeron que el poder sobrevivía por inercia, que bastaba con haber sido parte del núcleo histórico para seguir protegidos, que el apellido, las viejas alianzas y el pasado reciente todavía tenían valor. Esa creencia fue una trampa. Cuando Pablo Escobar comenzó a perder control real sobre el entorno, el sistema dejó de proteger incluso a quienes habían sido esenciales. La lealtad
ya no era una garantía, era una carga. Rafael Abelló entendía el poder como algo estable. Había construido su posición en una época donde las estructuras eran claras y las jerarquías respetadas. Creía que ese orden podía sobrevivir al colapso del liderazgo. No leyó la transición. Pensó que el mundo posterior a Escobar sería una versión debilitada del mismo sistema, que las reglas seguirían funcionando, que el pasado aún pesaba. Pero el sistema ya no premiaba la historia, premiaba la adaptación. Mientras otros se movían, rompían alianzas o desaparecían, Abelló se quedó esperando que el equilibrio regresara. Esa espera fue su decisión. No fue un error por acción. Fue un error por inacción. Y en contextos donde el poder se fragmenta, no decidir es decidir quedarse atrás. El mismo patrón se repetía en distintos niveles. Algunos hombres intentaron seguir operando como siempre, confiando en contactos antiguos. Otros creyeron que la caída de Escobar abriría espacio para una transición ordenada. Varios pensaron que el Estado bajaría la presión una vez eliminado el enemigo principal. Nada de eso ocurrió. El vacío de poder no generó calma. Generó competencia. Nuevos actores aparecieron. Nuevas reglas se impusieron, y quienes no supieron adaptarse quedaron expuestos. Aquí es donde todas las decisiones anteriores se conectan. La exposición de Legler enseñó que la visibilidad mata cuando el sistema exige silencio. La lectura técnica de Klein demostró que intervenir sin entender el contexto deja marcas irreversibles. La escalada de Rodríguez Gacha probó que convertir el negocio en guerra elimina cualquier salida negociada. Y la espera de Abelló confirmó que el poder que no se adapta se convierte en objetivo. 4 decisiones distintas. Un mismo error estructural: creer que el sistema seguiría funcionando mientras ellos avanzaban. El problema no fue el riesgo. Todos sabían que vivían en riesgo. El problema fue no entender cuándo el riesgo había cambiado de forma. Antes, el peligro era externo. Después, era sistémico. Antes, el error se pagaba con dinero o silencio. Después se pagaba con exposición inmediata. En ese nuevo escenario, las decisiones dejaron de tener margen de corrección. Cada paso mal leído aceleraba la caída. Y eso explica por qué tantos hombres de Escobar cayeron incluso después de su muerte. No porque el enemigo fuera más fuerte, sino porque el sistema ya no ofrecía refugio. El poder dejó de ser un escudo. Se volvió una señal. Y cuando el poder se convierte en señal, atrae violencia. Estas historias no se explican con frases simples como «el crimen no paga». Se explican entendiendo cuándo una decisión deja de ser estratégica y pasa a ser terminal, porque todos ellos en algún punto tuvieron alternativas: reducir exposición, romper alianzas, desaparecer, adaptarse. Pero eligieron seguir como si nada hubiera cambiado. Ahí estuvo la condena. Si este análisis te está mostrando cómo una decisión silenciosa puede ser más peligrosa que una bala, deja tu like y escribe en los comentarios cuál de estos errores te parece el más difícil de detectar a tiempo. Cuando un sistema entra en colapso, no avisa. Solo deja señales, y quienes no saben leerlas terminan pagando el precio. Al final, todas estas historias conducen al mismo punto incómodo. No fue la violencia lo que los condenó primero. Fue la incapacidad de leer el momento. Cada uno de estos hombres tomó decisiones distintas, desde lugares distintos y con motivaciones distintas. Pero todos compartieron una misma ilusión: creer que el sistema todavía funcionaba como antes. Y ese fue el error más costoso. Durante años, el entorno que rodeaba a Pablo Escobar ofreció algo que parecía estabilidad. El dinero compraba tiempo. La cercanía ofrecía protección. El poder abría márgenes. Ese mundo desapareció sin hacer ruido. No hubo un día exacto en que todo cambió. Hubo una acumulación de señales ignoradas. La visibilidad dejó de ser una ventaja. La fuerza dejó de imponer respeto.
La historia dejó de proteger. Quienes no entendieron esa transformación siguieron decidiendo con mapas antiguos en un territorio que ya era otro. Carlos Leder creyó que hablar lo fortalecía. No entendió que, cuando el sistema se cierra, el silencio es la única moneda válida. Jair Klein pensó que podía intervenir como externo, como técnico, sin quedar atrapado. No comprendió que tocar ese mundo sin entenderlo significa quedar marcado para siempre. Rodríguez Gacha apostó por el terror como estrategia total. No vio que al convertir el negocio en guerra, eliminaba cualquier salida que no fuera la confrontación directa. Rafael Abelló esperó, confiando en estructuras que ya no existían, creyendo que el pasado todavía pesaba más que el presente. Ninguno fue ingenuo. Ninguno desconocía el riesgo. Pero todos subestimaron algo fundamental: el momento en que el sistema deja de corregir errores y empieza a castigarlos sin aviso. Ahí es donde las decisiones dejan de ser estratégicas y se vuelven terminales. Este es el patrón que une todas estas historias. No cayeron por un solo movimiento. Cayeron por persistir cuando el contexto ya exigía retroceder. Porque en sistemas de poder rígidos, adaptarse no es una opción secundaria. Es la única forma de sobrevivir. Cuando el poder se fragmenta, la lealtad pierde valor. Cuando el miedo reemplaza a la confianza, la historia deja de importar. Y cuando el sistema entra en pánico, no distingue entre fieles y prescindibles. Solo elimina riesgos. Eso explica por qué tantos hombres de Escobar cayeron incluso después de su muerte. No fue venganza, fue consecuencia. El sistema que ayudaron a construir ya no necesitaba protegerlos, necesitaba cerrarse. Estas historias no buscan justificar decisiones ni romantizar finales trágicos. Buscan entender cómo funciona el poder cuando se vuelve inestable. Porque lo verdaderamente peligroso no es el enemigo visible. Es el momento en que sigues avanzando convencido de que todavía tienes control, y ya no lo tienes. En ese punto, cada decisión cuenta el doble. Cada error pesa más. Y cada paso mal leído acelera el final. Por eso, la pregunta correcta no es quién traicionó a quién. La pregunta es, ¿cuándo dejaron de adaptarse? Ahí estuvo la condena. Si este análisis te ayudó a entender por qué una sola decisión puede sellar un destino entero, apoya el canal con un like. Suscríbete y deja tu comentario. Aquí analizamos los errores silenciosos que cambian sistemas completos, no solo historias individuales. Porque en este mundo, el final casi nunca llega con una explosión. Llega cuando alguien decide seguir como si nada hubiera cambiado, y ya había cambiado todo.